esta noche el Señor nos quiere enseñar algo sumamente importante. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que, como dice el libro de Hebreos, por ahí en el capítulo 11, conquistaron reinos, taparon bocas de leones y se atrevieron a conquistar el mundo, pero no recibieron la promesa. Y en estos días escuchaba algo que a mí me impacta y de verdad que me tocaba mucho el corazón, porque estos hombres lo dieron todo. Lo dieron todo, pero no recibieron lo que esperaban. Pero aún así lo hicieron. Y lo hicieron para que nosotros estuviésemos hoy aquí testificando de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Mire, y uno de esos ejemplos valiosos, pero que no de pronto no lo vamos a encontrar ahí en el libro de Hebreos, pero sí lo vamos a encontrar más adelante en las cartas de Pablo, y es el mensaje que Pablo le dio a un joven llamado Timoteo. Me puse a investigar un poco y lo confieso, de pronto ayudado por la inteligencia artificial, porque ahora la inteligencia artificial está de moda y pues nos saca de muchas cosas, ¿verdad? Y me atreví a preguntarle a la inteligencia artificial, bueno, ¿y de dónde sale el nombre de Timoteo? Y me responde la inteligencia artificial de la siguiente manera: Timoteo es un nombre cuyas raíces son griegas y está compuesta por dos vocablos, uno que es timao, que significa valioso, y el vocablo teos, significa Dios. Entonces Timoteo significa el que honra a Dios, el que es honrado por Dios, el que es valioso para Dios. ¿Y cuántos somos valiosos para Dios? Todos somos valiosos para Dios, ¿verdad? Y este hombre lo fue. No en vano se llamaba Timoteo. Y me llama la atención porque poderosamente en la Biblia, si vamos a hablar de Timoteo, pues lógicamente tenemos que remitirnos a las cartas de Pablo a Timoteo. Vamos a ir, porque hay dos fragmentos en la Biblia que nos recuerdan el ejemplo y el modelo a seguir de un hombre que desde su niñez conocía las Escrituras. Dice el segundo libro o la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 15. Yo creo que esto ya lo hemos leído muchas veces, pero encuentro que hay dos fragmentos que son fundamentales y que son dicientes para que podamos entender lo que hizo Timoteo. Y precisamente pues nuestra enseñanza de hoy la he denominado los talentos al servicio de Cristo. 2 puntos, Timoteo. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Y el capítulo 3, en el versículo 14 y 15, dice de la siguiente manera, segunda de Timoteo, lógicamente. Verso 14: pero persiste tú
en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estos dos fragmentos en la segunda carta a Timoteo, quizás son, bueno, nosotros podemos leer ambas cartas, pero para mí tienen un gran significado dentro de lo que fue Timoteo y el gran instrumento que se convirtió Timoteo para la obra del Señor. La vida de Timoteo es un ejemplo de fe y dedicación al servicio de Dios, y su historia es una fuente de inspiración para todos los cristianos. Por eso decía al principio que hay muchos hombres en la Biblia que han servido de inspiración. Recordemos que nuestra mayor fuente de inspiración es Jesucristo. Amén. Pero también hubo estos hombres, existieron estos hombres que marcaron diferencia, que llevaron el mensaje de salvación, que fueron, como Timoteo, fue criado bajo las Escrituras. Por eso aquí, indagando un poco en la historia de Timoteo, dice que Timoteo nació en Listra, una provincia romana en Galacia. Su madre era judía y su padre griego. Desde su infancia, y como lo acabamos de leer, Timoteo recibió las enseñanzas de la Biblia. Mire, esto es importante y creo que Dios quiere, y sobre todo para aquellos que tienen hijos pequeños, enseñarlos desde pequeños en el conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Porque las Escrituras le dan al niño un panorama mucho más claro. Lógicamente que los niños pues tienen que desarrollarse en su ambiente y en su hábitat como niños. Pero cuando los padres empiezan a instruirles en el conocimiento de la palabra y de la verdad, cuando sean grandes, entonces es el ejemplo que ellos van a reflejar en sus generaciones. Y cuando leía que Timoteo fue desde niño una persona que recibió las enseñanzas de las Escrituras, me da a entender que desde niños podemos empezar a construir una vida con propósito, ¿sí? Timoteo se convirtió, mire, es que conseguí varios datos para que podamos entender la importancia de Timoteo dentro del concierto cristiano. Timoteo se convirtió en un cristiano activo y fue recomendado a Pablo por los hermanos de Listra y de Iconio, cuando el apóstol volvió a visitar a Listra en el curso de su segundo viaje misionero. Pablo y los ancianos le impusieron las manos y lo consagraron a la evangelización. Para no ofender a los judíos, Pablo circuncidó a Timoteo. Esto me parece importante que sepamos todas estas cosas, porque es de la forma que nosotros entendemos por qué estos hombres fueron elegidos por Dios para llevar el evangelio. Mire, allí en la Biblia encontramos el ejemplo claro de Pablo, pero Pablo también formó a otros y uno de ellos fue Timoteo. Y también tenemos que tener claro que el ministerio de Timoteo empezó a forjarse y a desarrollarse cuando Pablo ejerció su segundo viaje misionero. Y Pablo, dice los datos que encontré, quedó profundamente impresionado por el desarrollo y el afianzamiento de Timoteo como cristiano.
por eso todas estas cualidades llevaron a Pablo a traer en su equipo de trabajo a Timoteo. Y por eso leíamos ahorita en el versículo 15 del capítulo 2 de segunda de Timoteo, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire, Timoteo, siempre hemos asociado a Timoteo como un joven, ¿verdad? Como una persona joven, dinámica y dispuesta a servir. Quizás por eso muchos ministerios de jóvenes en muchas iglesias tienen como referencia a Timoteo, porque efectivamente se habla de que Timoteo era una persona, un hombre joven. Y esto nos lleva a concluir también de que no necesitamos tener o vernos jóvenes para inspirar a los jóvenes. Yo a veces veo ministerios de jóvenes liderados por jóvenes, pero también veo ministerios de jóvenes liderados por personas adultas. Y de pronto encontramos alguna incongruencia con eso, pero ¿sabe qué? La juventud no se refleja en esta carne, sino en lo que te ha dado Cristo para sentirte joven. Amén. Por eso Timoteo fue un hombre que actuó siempre con denuedo, sin temor, y tenía un referente, Pablo. Y Timoteo se lanza a la aventura evangelística para poder llevar el mensaje y poder seguir expandiendo el evangelio y terminando la tarea que alguien inició y que fue Pablo. Me parece impactante porque, y una de las cosas también que encontré aquí es que la relación entre Pablo y Timoteo fue una relación muy estrecha, como decir, de padre a hijo. Pablo lo describe en primera de Timoteo 1:2 como hijo amado. Y eso da una referencia muy precisa en la cual podemos ver una relación bastante marcada, bastante profunda entre Pablo y Timoteo. Y eso es lo que de verdad se necesita en la obra de Dios, que nosotros también podamos ser referentes para otros. Mire, yo no sé cuántos de ustedes acá, o de pronto de los que están allí en la transmisión, están recibiendo el diplomado acerca del llamado. Y precisamente estábamos viendo los dones ministeriales de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro, de pastor, ¿sí? Y al tiempo que estudiábamos eso, yo también referenciaba, bueno, ¿y dónde encaja allí Pablo? Y resulta que al momento de uno estudiar cada uno de esos dones ministeriales, nos damos cuenta que Pablo enmarcaba en todos. En todos. Y Timoteo quizás, en cuanto a lo que vemos y hemos estudiado y que hemos de pronto ahí investigado, pues clasifica perfectamente en ser o tener el don ministerial de llevar el evangelio, de predicar el evangelio. Entonces, iglesia, es importante que tomemos muchas referencias en las Sagradas Escrituras acerca de hombres que marcaron con sus vidas el poder seguir llevando y expandiendo el mensaje de Jesucristo
sin temor a nada. Usted no va a encontrar aquí ejemplos de hombres o mujeres con miedo, con temor de llevar el evangelio. Claro está. Pablo fue un hombre de esos. No le dio miedo a nada. Timoteo también fue uno de ellos. Por eso quise traerlo en esta noche, porque debemos aprender de este joven cristiano. Varias características de Timoteo. Era un ejemplo de miembro en la iglesia. Timoteo fue muy bien instruido espiritualmente por su madre y su abuela. En el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver lo querido que era entre los miembros de la iglesia local en Listra. Tan buena fue su conducta que los hermanos que estaban en Listra e Iconio le dieron buen testimonio. Mire, buen testimonio. Dios llama a que seamos hombres y mujeres de buen testimonio. No solamente aquí en la iglesia, porque aquí es fácil poder dar un buen testimonio. Mire, ¿sabe cuándo damos buen testimonio? Afuera. Que otros vean ese algo diferente. Eso es algo que nos caracteriza y que nos diferencia de las demás personas. Alguien una vez decía: oye, yo no sé, pero yo veo algo en ti que no veo en los demás, pero no sé qué es. Y yo por dentro decía: yo tampoco lo veo, pero ¿sabe qué? Dios sí lo ve, y es su gracia en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nos debe caracterizar. Yo me imagino a Timoteo ahí llegando y entremetiéndose entre la gente, y después predicando con denuedo y con seguridad y con autoridad la palabra de Dios. Entonces es ahí cuando este hombre marca la diferencia. Estamos, iglesia, a marcar diferencia. No a ser personas del común, porque personas del común pues podemos ser todos. Pero ¿sabe qué? Dios nos llama a ser cristianos que marquen diferencia. Amén. Timoteo era un ejemplo de joven cristiano, y no fue solamente dentro de la iglesia, sino ante la sociedad a la que pertenecía. Cuando leemos esto, nos damos cuenta de que a veces en la iglesia no nos da vergüenza abrir la Biblia, llevarla de un lado para otro, ¿verdad? Pero afuera nos da como miedo o temor, pena, vergüenza. Yo no creo que, bueno, no sé, pero por lo menos soy de los que considero de que a nosotros no nos debe dar pena o vergüenza testificar de un Cristo vivo y verdadero. He tomado en estos días, o mejor dicho, he retomado en estos días el hábito con mi esposa de levantarnos a las 5 de la mañana y hacer un devocional. Y ella tiene un libro de devocionales, y ese termina siendo la guía para poder arrancar. Y la verdad les cuento que ha sido un tiempo de mucha edificación, de mucho aprendizaje. Mire, uno a las 5 de la mañana se levanta así con un ojo así como cerrado y el otro abierto. La sábana uno se la quiere quitar y se le devuelve, no sé, parece que como que no nos quisiéramos levantar, pero uno tiene que sacar fuerza de donde no las tiene, porque es Dios quien quiere darnos una instrucción comenzando el día. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Señor, ten misericordia porque tengo un sueño que no me deja. Y, bueno, Señor, tú sí tienes misericordia de mí. Por eso, iglesia, tenemos que ser ejemplo
No solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y no avergonzarnos de que un día estábamos perdidos, pero Dios nos encontró y tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó. Y ahora estamos al nivel o en el nivel que Dios quiere que estemos, ¿verdad? Usted no se sienta en un nivel inferior, porque Dios nos ha puesto en un nivel superior. Amén. Muy bien. Timoteo fue un joven elegido para la obra de Dios. Aunque hay que aclarar en este punto de que aunque Timoteo estaba muy ligado, estaba muy comprometido con Pablo, Pablo no fue quien lo eligió, fue Dios mismo quien lo eligió para llevar a cabo un importante ministerio. Y Pablo lo sabía. Cuando le aconsejó sobre el ministerio, le recordó que había profecías anteriores sobre el importante papel que desempeñaría en la iglesia. Mire que aquí dice que Pablo lanzó una profecía sobre Timoteo. Lo podemos encontrar en 1 Timoteo 1:18 y en 1 Timoteo 4:14. Podemos ver esas referencias, pero iglesia, nuevamente debemos recordar que nosotros no somos elegidos o no hemos sido llamados por hombres. Hemos sido elegidos, y hemos sido llamados por Dios. ¿Sí? Yo veo aquí a Carlitos, no sé, y te lo digo de todo corazón, Carlitos, de verdad que cuando estás ministrando yo siento una presencia que yo no, es decir, hace mucho tiempo no la sentía en la iglesia. Y desde cuando estás aquí, de verdad que eres un instrumento tan poderoso en las manos de Dios. Y eso, no sé si de pronto les ha pasado al resto, pero por lo menos a mí me lleva a adorar a Dios, a cerrar los ojos y a decir: Señor, gracias porque tú siempre estás aquí y usas a tus mejores soldados. Y de verdad que definitivamente Carlitos, el Señor lo llamó para esto, porque de verdad que el talento que ha depositado el Señor en ti, Carlitos, es algo maravilloso y de verdad que esos dones y esos talentos de verdad son para edificación de todos acá en la iglesia. Timoteo fue un líder ejemplar. Aunque Timoteo tenía suficiente preparación para llevar a cabo su misión, la Biblia nos muestra su humildad y capacidad de dejarse guiar. Miren, si nosotros queremos servir en la iglesia, tenemos que presentarnos ante Dios con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a aprender. Si usted quiere ser líder, recuerde que Jesucristo vino a servir y no ser servido. Mire, no sé, una vez, hace mucho tiempo, leía o veía, no sé, en un video, un hombre que estaba hablando acerca de lecciones de liderazgo. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero este hombre inició por allí y decía: ¿sabe cuál es el mejor ejemplo de liderazgo del cual usted puede aprender? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino y nos enseñó una lección poderosa de liderazgo. Él vino a servir y a no ser servido. Y la Biblia dice que Él se despojó de sí mismo, de su condición divina, y se hizo hombre como cada uno de nosotros. Y esto me remonta al momento en que, estando allí con sus apóstoles, empezó a lavarles los pies. Y me gusta porque el Señor les decía: si ustedes quieren ser mayores, deben servir a los demás.
Tremenda enseñanza de liderazgo nos dio el Señor. ¿Sabes una cosa que yo también creo y estoy firmemente convencido de que esa lección de liderazgo también la asumió Timoteo y Pablo, lógicamente? Pero ¿sabe qué? Porque siempre demostraron humildad y capacidad para dejarse guiar. Yo no me puedo presentar aquí y de buenas a primeras empezar a hablar y a predicar, ¿no? Yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu de Dios. Usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que las cosas le puedan salir bien. Las cosas no pueden salir bien. Sí, en nuestra fuerza podemos hacer algunas cosas, pero ¿sabe qué? Dios hace todo perfecto. ¿Ven? Él lo hace perfecto. Timoteo fue la prueba de que un gran líder necesita ser liderado. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos ser liderados? ¿Cuántos? Mire, esa pregunta respóndasela a usted allá en la intimidad con Dios. Usted no sirve para ser líder si usted no se deja liderar, o usted no se lidera a sí mismo. Se necesita mucha, como dicen por ahí, se necesita mucha sangre para poder hacer y poderse dejar guiar y liderar por otro. Y Timoteo lo hizo de su referente próximo, que era Pablo. Y otra de las características que también me llama mucho la atención de Timoteo es que Timoteo fue un ejemplo de obediencia y trabajo. La forma en que Timoteo respetó el liderazgo de Pablo y se sometió a él ciertamente lo preparó para ser un ejemplo de trabajo y de evangelista. Además de ser el portavoz de Pablo en varias situaciones, participó con el apóstol en varios viajes misioneros. Mire lo que dice ahí: obediencia y trabajo. Yo creo que Dios nos ha hablado hasta la saciedad y nos seguirá hablando hasta que entendamos la importancia de la obediencia. Él nos seguirá hablando de la obediencia. Acá un día quizás, y que Dios me ha dado el privilegio de estar aquí, la gloria sea para Él, de predicar su palabra, pero por aquí también vendrá otro. Y quizás Dios pondrá en su boca nuevamente aprender y afianzar el principio de la obediencia en nosotros. Porque es importante la obediencia. Para poder llegar donde llegó Timoteo, necesitó pasar por todas estas fases que hemos aprendido esta noche. Ser un líder ejemplar, haber sido llamado directamente por Dios para su obra, ser un ejemplo de joven cristiano y de ser un miembro ejemplar en la iglesia. Pero ¿cómo se llega a ese nivel? Con obediencia y trabajo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere personas estáticas para su obra. Él no quiere gente sentada solamente allí. Vinieron, recibieron un mensaje, de pronto abrazó al hermano, le dio un pellizco. Bueno, todo lo que sucede un domingo en la iglesia, ¿verdad? No, Dios no quiere tanta estaticidad, sino dinamismo, que nos movamos. Pero no solamente en la iglesia, repito, sino fuera de la iglesia. Y creo que el Señor lo pone fácil. Empecemos con la familia. Empecemos con la familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con el hermano, con el abuelo, con el papá, con la mamá. Y después su área de influencia tiene que trascender ¿a dónde? Su lugar de trabajo, su lugar de estudio. Tengo la oportunidad, para la gloria de Dios, yo puedo decir, de administrar o de liderar una casa de fe. Y bueno, he tenido la oportunidad de compartir la palabra
y poder conectar en esa casa de fe a varios compañeros de mi trabajo y familias, familiares, incluso personas que hace mucho tiempo no sé de ellas y ahí están conectados. A veces me reclaman porque no les comparto el enlace para poderse conectar los martes a las 7 de la noche. Pero yo creo que, y a veces me pongo a pensar, hace falta más. Eso está bien, porque estamos trascendiendo, estamos marcando diferencia, pero creo que hace falta mucho más. Podemos dar mucho más. Dios creo que sabe perfectamente que podemos dar mucho más. Todos podemos dar mucho más. Y creo que Dios ha puesto dones y talentos en nosotros, pero esos dones y talentos, ¿sabes qué pasa? Se apagan allí, se quedan allí como en stand-by, no porque Dios los haya apagado, es porque nosotros los hemos apagado. Y entonces llegamos a la iglesia, igual salimos, cuando tenemos un gran potencial en nosotros. Ayer como usted decía amén, nosotros tenemos un potencial poderoso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, pero no para guardarlo ni nada, sino para desarrollarlo. Por eso la Biblia dice, nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Él no lo ha dicho por capricho ni por querer llenar con algunas líneas la Biblia, no, es porque así es. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros podamos creer en eso, de que somos luz y que somos la sal de este mundo. Nosotros no podemos esconder la luz por debajo, porque ¿qué? No vamos a alumbrar. La Biblia lo dice. Somos llamados a ser luz y sal. Finalmente, yo quiero decirles a ustedes algunas curiosidades acerca de Timoteo, que me parecen que son relevantes para esta enseñanza. Timoteo era muy joven cuando comenzó su ministerio, por eso les decía al principio que muchos ministerios de jóvenes tienen como referencia a Timoteo, precisamente por su edad. Ahora, en aquellos tiempos, ser joven un joven puede ser de 50 o 60 años, porque la gente en aquellos tiempos vivía un poco más. No sabemos a ciencia cierta, la Biblia sí lo establece, de que Timoteo era un hombre joven, pero no establece con certeza su edad. Sin embargo, era un hombre joven que pensaba como joven. Y así tenemos que refrescarnos nosotros. La Biblia dice que nosotros no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos renovar nuestro entendimiento. Y eso nos hace ¿qué? Nos hace más jóvenes, ¿verdad? Probablemente Timoteo era tímido y tenía dificultades para expresarse. Caramba, esto me asombró porque, bueno, ustedes recuerdan que Moisés era tartamudo, pero fue un gran instrumento en la obra de Dios, para el propósito de Dios. Mire, si usted tiene alguna dificultad para hablar o para expresarse, mire, eso es secundario, porque Dios puede hacer de usted un gran predicador, un gran evangelista, un gran maestro. Yo no sé, el Señor sí lo sabe. Por eso le decía ahora, el Señor sabe qué potencial tiene cada uno de nosotros. Él sabía el potencial que había en Timoteo, por eso lo llamó y lo adhirió al trabajo de Pablo. Por eso leíamos que en varios viajes misioneros de Pablo, Timoteo lo acompañó. Aunque Timoteo era joven, parece que tenía mala salud y enfermaba a menudo. Mire, eso no es excusa, porque Pablo también era un hombre que tenía una enfermedad, pero aún así seguía. Él hablaba de ese aguijón en la carne.
Y quizás de pronto se refería a una enfermedad física, pero también de pronto a una forma de ser tentado, ¿verdad? Porque era un instrumento poderoso en las manos de Dios, Pablo. Pero si nosotros empezamos a leer las cartas a Timoteo, no nos vamos a dar cuenta de que eso fue un impedimento para que él pudiese seguir y acompañar a Pablo. Eso no fue ningún impedimento, por el contrario. Fue una situación que se volvió favorable para él y poder seguir. ¿Saben por qué? Yo no sé si ustedes han visto a este joven. Bueno, yo no creo que sea tan joven, pero él tiene un nombre raro, que no tiene piernas ni brazos. Y por ahí tiene uno así que no sé si es como la pierna o el brazo. Y este hombre nada, este hombre predica, este hombre sale, incluso hasta se casó, no sé, o tiene su pareja, ha hecho su familia. Y jamás ha renegado de su condición. Por el contrario, alguna vez escuchaba uno de sus tantos testimonios y decía: le doy la gloria a Dios porque nací sin piernas, porque nací. La gloria sea para Él porque de esta manera Él me ha hecho un gran instrumento para su obra. Y nosotros estamos completicos, tenemos 2 brazos, 2 piernas, caminamos bien, gozamos de buena salud y nos quejamos. Nos quejamos. Muchos consideran que Timoteo fue el primer obispo de Éfeso, pero esta tradición es discutida debido a que Timoteo se quedó allí temporalmente. Además, poco después el apóstol Juan se trasladó a esa ciudad. Con esto, Timoteo difícilmente podría haber sido el líder responsable de la iglesia en Éfeso, con el apóstol Juan allí. Bueno, ese es un dato allí que encontré. Timoteo fue uno de los líderes de la iglesia primitiva que más refutó las falsas doctrinas y herejías, especialmente en Éfeso. Se cree que Timoteo sufrió martirio. Iglesia, si nos damos cuenta, Timoteo tuvo muchas características y quizás podíamos concluir de que tenía todas las capacidades para ser un gran instrumento en las manos de Dios, así como también Dios quiere hacer de cada uno de nosotros instrumentos poderosos en sus manos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.